¿Se puede visualizar, chicos? Sí. Ya, doctor, ya está. Aló, ahora. Bien. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. La clase teórica se trata de un capítulo de la medicina fetal que es básicamente lo que atañe a la parte normal del paciente, de uno de los dos pacientes, que es el binomio madre-niño, en este caso el feto. El crecimiento y desarrollo fetal implica varios ítems. En esta clase vamos a hablar de determinación de la edad gestacional, qué es la edad gestacional, el crecimiento morfológico fetal, el sistema de comunicación materno-fetal, canal placentario, nutrición del feto, fisiología y finalmente algunos tópicos de sexo fetal. En relación a la determinación de la edad gestacional, entender de que hay diferentes términos que tienen que ver con las consideraciones del tiempo del embarazo. Habida cuenta que lo más objetivo que se tiene al momento de objetivar el inicio del embarazo es la fecha de última regla, es precisamente el punto. El primer día de la última regla es el punto de cálculo de la edad gestacional. ¿Qué es la edad fetal? Es a partir de la concepción, pero como no se puede objetivar en la gran mayoría de casos, cuando ha sido la fecundación, habida cuenta que la ovulación se da un tiempo en la gran mayoría de personas no detectan ello, algunas sí pueden detectar un poco de dolor en algunos de los lados de manera cíclica, la mayoría que no. En base a ello, todo el aparataje, toda la sistemática, todo está enfocado a determinar la edad gestacional, que es lo más objetivamente determinable, a partir del primer día de la última regla. Tanto los ecógrafos, los sistemas de información, todo está esencialmente en edad gestacional. Pero si hablamos de aspectos embriológicos, siempre es a partir del primer día, que es el día de la fecundación. Por tanto, sí, en algunos casos sí es posible determinar cuándo ha sido la fecundación. Por ejemplo, en los procedimientos de fertilización in vitro, cuándo se ha hecho o ha ocurrido la fecundación, sí es posible determinarlo. Entonces sí tenemos edad fetal, pero aún así, como todos los aparatos ecógrafos y todo el sistema informático está en base a edad gestacional, se transforma esa edad fetal en edad gestacional y se continúa. Hay una ventaja porque la edad fetal es pues totalmente objetiva, nos determina claramente ausencia de errores para el cálculo de la edad gestacional. Pero si solo conocemos la edad gestacional, entendamos que puede haber errores en relación a la información. La paciente puede dar información falsa adrede o sin tener mala fe al darla, ¿no? Una paciente cree que es el 25 de julio, cuando realmente la fecha última regla es el 25 de junio, pero ya tenemos 4 días, 4 meses, 4 semanas de error que pueden ser importantísimos, trascendentales a la hora del cálculo, ¿no? Si no hay complicaciones, pues no pasa nada, pero ante la evidencia de alguna complicación presunta, si uno maneja edad gestacional errónea, nos induce al error totalmente. Como por ejemplo, una paciente llega al servicio de obstetricia del Hospital Yanaguara refiriendo contracciones y dolores. Y la paciente refiere una fecha de última regla que al cálculo actual salía 38 semanas.
Bueno, 38 semanas con una altura uterina de 34 centímetros, no hay aparentemente duda de que más o menos se correlaciona la edad gestacional. Como tiene contracciones, la paciente le han dicho que como es cesárea anterior 2 veces, tiene que ser nuevamente cesárea porque ya han venido las contracciones. Entonces, la fecha de última regla que calculan que efectivamente 38 semanas. Va a un doctor que le recibe en emergencia, 38 semanas. Sube arriba a piso, el doctor que está saliendo de guardia, sí, efectivamente 38 semanas y que ya tiene que ser programada para cesárea. Cambia de turno y al siguiente doctor igualmente le informan de que la señora refiere fecha de última regla tal que en la actualidad son 38 semanas. Ingresan rápidamente a sala de operaciones porque tiene contracciones y sacan efectivamente un bebé de un tamaño de unos 3 kilos aproximadamente o de 2.800, que generalmente cuando son más de 2.500 consideramos que ya está dentro de intervalo normal para un feto de término, pero empieza a tener quejido respiratorio, dificultad respiratoria que se va acentuando con las horas y al día siguiente, lamentablemente, después de 12 horas, porque esto ocurre en la tarde, hacia la noche, lamentablemente el bebé fallece. Diagnóstico, óbito fetal por insuficiencia óbito neonatal precoz por insuficiencia respiratoria aguda debido a un síndrome de membrana hialina. Habida cuenta que el bebé nació prematuro. ¿Cómo es esto? Justamente por el cálculo de la edad gestacional, ¿no? Y circunstancias tal no significa que el médico que le recibe en emergencia no sabe que existen los errores. No significa que el piso no. Sí se sabe que puede eventualmente existir errores, pero en la situación tan dramática de la paciente venía diciendo, no, ya tengo 38 semanas, mi edad gestacional es tal, y que mi doctor me ha dicho que tengo que venir y tiene que hacerme la cesárea cuando vienen los dolores. Y entonces una situación tal que por ser muy atentos y rápidamente dar una atención de calidad, se apuraron las cosas, los trámites, etcétera, para que la paciente no esté tan agobiada con las contracciones y ya está indicaciones. Pero, lamentablemente, la paciente dio una información falsa o una información que no correspondía y realmente tenía 34 semanas. Nadie se preocupó en revisar si efectivamente la información de la paciente era la adecuada y lamentablemente generó porque si se hace lo que protocolarmente se hace de revisar lo que en control prenatal se debe hacer siempre una actividad importante, es reconsiderar, revisar, replantear si está correcta la edad gestacional cada vez que se controla una paciente embarazada. Se hubiera determinado que la primera ecografía, que es la más confiable incluso que la fecha de última regla, que la primera ecografía, la ecografía del primer trimestre, era la que correspondía para 34 semanas. Y el examen neonatal con la escala de Capurro y las otras escalas que tienen los neonatólogos para determinar la edad gestacional del recién nacido, da pues para 34 semanas y después se determinó que efectivamente eran 34 semanas y por esta mala información. Claro, hay un lío, juicio, todo lo que quieran, se arguía de que la paciente decía, pues no, yo no soy médico, yo me puedo equivocar, pero el médico no se puede equivocar. Parte de razón tiene, pero en la realidad ha ocurrido, ¿no? Y esto es una de muchas, que no solamente acá, en Lima, en otros países se determina. Este es un típico error del cálculo de la edad gestacional con consecuencias lamentables. A efectos estadísticos, igualmente, ¿cómo se sabe que si el embarazo está sobrepasando las 20 semanas o 22 semanas y si hay una amenaza, ya sería una amenaza de parto inmaduro, o si es antes una amenaza de aborto? A efectos de cálculos estadísticos,
y que se basan en la confiabilidad, que el diagnóstico sea confiable, se alteran, pues. Entonces, el cálculo de edad gestacional es fundamental. La primera ecografía nos ayuda tremendamente para efecto. Y si no tenemos ecografía, que hay algunos lugares, pues se tendrá que confiar en una paciente, si es confiable la paciente por su nivel sociocultural, si ha tenido controles previos iniciales, si ha habido controles por algún médico, si la altura uterina corresponde o no corresponde. Son muchos otros recursos, pero lo más esencial es siempre, apenas una paciente venga a la consulta por primera vez sospechando un embarazo, sea en la edad gestacional que pueda decir la paciente en base a su última regla, la ecografía es esencial. La ecografía tiene una exactitud de más o menos una semana aproximadamente en el primer embarazo, más o menos 2 semanas en el segundo embarazo, más o menos 3 semanas en el tercer trimestre. Hay otras ayudas que nos ayudan a determinar claramente en qué momento está perdón, un ratito. Doctor, ¿me avisa cuándo debo pasar de diapositiva? Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, crecimiento morfológico fetal. Tanto la anatomía que va desarrollándose embriológicamente, entendiendo de que el embrión es a partir de a partir de la fecundación empieza a desarrollarse la duplicación progresiva, el avance, el crecimiento del huevo cigoto, y la blástula es en el momento de la implantación, aproximadamente al 7º día. Continúa el proceso embriológico, la embriogénesis, hasta las 8 semanas de edad fetal, que equivale a 10 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, a partir de las 10 semanas es que podemos hablar que se trata de un feto. Antes de las 10 semanas estamos hablando de un embrión, porque ya se completó la embriogénesis. Entonces, la secuencia del crecimiento del producto se da en base a tips o importantes datos que tienen que ver a tal edad del producto. Entonces, óvulo, cigoto o blastocisto, las primeras 2 semanas, embrión de la tercera a la 8ª semana de edad fetal o 10ª semana de edad gestacional. 12 semanas es cuando ya clínicamente se puede detectar o se puede palpar el útero por el borde superior del pubis, donde ya claramente los movimientos fetales se pueden objetivar ecográficamente, obviamente. A las 16 semanas, más o menos, está la altura uterina entre el pubis y el ombligo, unos 12 centímetros de altura uterina, donde ya es posible determinar con claridad el sexo, que se puede determinar incluso desde las 12 semanas, ¿no? Con un ecógrafo de alta resolución, pero habitualmente todos los ecógrafos ya pueden determinar el sexo a las 16 semanas, con el 100% de seguridad a las 20 semanas, que más o menos a la mitad del embarazo el producto está pesando unos 500 gramos.
que da pauta, da lugar a las consideraciones de aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera aborto la terminación del embarazo antes de las 22 semanas. Según la literatura americana, considera básicamente las 20 semanas. Y a efectos legales, en el que no se puede determinar claramente cuánto de edad gestacional es, el peso del producto, si es que es expulsado, un aborto, va a determinar si es aborto o es un o es un parto. Porque por debajo de las 22 semanas es aborto, por encima es parto. Entonces, se pesa el producto, si tiene menos de 500 gramos, se considera como aborto. Más de 500 gramos se considera como parto, y legalmente se tiene que dar certificado de defunción fetal y todo ello. En cambio, en caso de aborto, no hay esa exigencia, salvo que haya un pedido por parte de los familiares. A las 28 semanas, aproximadamente 1 kilo. A las 32 semanas, 1,800 kg, y la altura uterina va creciendo. A las 36 semanas, 2,5 kg, y alrededor del término tenemos una altura uterina de entre 34 y 36 centímetros, y el peso, digamos, la mediana en el peso, de acuerdo a las diferentes poblaciones, es aproximadamente 3,300, 3,400. También se puede determinar ello básicamente en función a la longitud fetal, más que por el peso correspondiente. Y todos los ecógrafos, sobre todo los modernos, con mayor razón, tienen instalado en su software todos los programas correspondientes para poder medir el peso fetal, la longitud fetal, y de acuerdo a eso la edad gestacional. Y además los percentiles correspondientes en función de la información confiable de la edad gestacional previa al estudio, para poder determinar si el bebé está por encima de lo que le corresponde para la edad gestacional, por debajo, y si está muy por debajo, se está diagnosticando, por un lado, retardo del crecimiento intrauterino, si está por debajo del percentil 10, o incluso por debajo del percentil 3, porque hay consideraciones en relación al peso bajo para la edad gestacional, y igualmente, por el otro lado, un feto grande para la edad gestacional. Si un feto es pequeño para la edad gestacional, tenemos que hacer la disquisición entre retardo del crecimiento intrauterino o simplemente un feto pequeño para la edad gestacional de tipo constitucional, pero sano. La cabeza fetal, igualmente, es importante, sobre todo al final, que tiene que ver con las exigencias, los requisitos para considerar la posibilidad de un parto vaginal. Si es una cabeza fetal grande de manera constitucional, o porque tiene una malformación como una hidrocefalia, así la pelvis sea buena, obviamente obligará a hacer una cesárea, ¿no? Otras consideraciones en la edad gestacional: entender de que el cerebro fetal arranca con una velocidad de mielinización al 6º mes, que eso es importante, que a ese tiempo las consideraciones nutricionales, hormonales, que es el entorno del feto, sean adecuados para que se dé adecuadamente la mielinización y no haya problemas de secuelas, sobre todo en la parte neurológica. Tienen ustedes la progresión en altura uterina, tienen una tabla peruana. Esta tabla peruana ha sido publicada en múltiples, unos pocos estudios que se publican a nivel mundial. Es sacada de una revista chilena, ¿no? Una revista chilena, que dirán ustedes cómo Chile puede publicar estudios peruanos, porque tenemos ciertas cosas. Son raras las veces que los chilenos publican estudios peruanos. Es porque el investigador es el doctor Manuel Ticona, un famoso investigador que incluso es uno de los principales investigadores de la Universidad de San Marcos. Tuvo el apoyo de una importante investigadora chilena. Sí, de otra manera no
no hubiese sido publicada. Entonces, hay mayor respeto y consideración a nivel mundial de las publicaciones chilenas más que las peruanas. Eso tenemos que hacer más investigación para cambiar esa apreciación que tienen digamos, los países donde más investigación se hace. Tienen las curvas de crecimiento correspondientes que son muy propias. No dista mucho de las curvas mundiales, pero hay características importantes respecto a los percentiles. Lo que tenemos la herramienta fundamental que tenemos para poder hacer el crecimiento, ver mucho del crecimiento y desarrollo fetal es precisamente la ecografía obstétrica. Existe un antes y después, cuando se introdujo el ecógrafo, cuando se inventó el ecógrafo, que sabemos que las ondas sonoras son casi inocuas para el feto y nos ayudan tremendamente para poder hacer el seguimiento. El seguimiento morfológico, el seguimiento funcional, detección temprana de alteraciones como malformaciones, como alteraciones de la placenta, del líquido amniótico, etc. No existe un capítulo en la obstetricia que no utilice de alguna manera o en mucho la ecografía obstétrica. Y tan avanzado está el software para la ecografía que ya tenemos más información con ello. Tenemos la información del Doppler fetal, además de un ecógrafo de alta resolución, como es el 2D de diferentes formas, ¿no? Para hacer la ecografía genética que determina la sospecha de aneuploidías o alteraciones cromosomiales como es la trisomía 21, la 18, la 13, ¿no? Donde puede detectarse ciertos patrones o marcadores ecográficos que si hay sospecha ecográfica se completa con marcadores hormonales y si sigue la sospecha, tener que hacer una biopsia de vellosidades coriales o una amniocentesis para hacer el cultivo de células fetales y hacer cariotipo y finalmente determinar si es que hay o no la sospechada cromosomopatía. Igualmente, a las 20-24 semanas tenemos para hacer lo que es la ecografía morfológica, segmento por segmento, detalle por detalle para determinar si hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, determinado básicamente por la neurosonografía fetal, la ecocardiografía fetal y el examen pormenorizado, detallado de todos los sistemas y órganos fetales, ¿no? Utilizando incluso lo que es el 3D, 4D, 5D. Igual entenderán ustedes que solamente existen tres dimensiones, pero se habla por convencionalismo que el 3D es el que ya genera imagen tridimensional de manera estática. 4D cuando ya hay imagen tridimensional en movimiento. 5D cuando ya hay incluso flujo de sangre, movimiento, etc. Son sofisticaciones del software que va de 3D, 4D, 5D, ya estamos en el 6D, por alguna sofisticación adicional en software, pero esencialmente entendemos que solo hay 3 dimensiones. Entonces la 3D se va especializando en diferentes funciones que nos ayuda para detectar mejor tanto la anatomía como la fisiología fetal. El sistema de comunicación materno-fetal, el canal placentario, el siguiente tema. Esto ya lo han hablado de manera anatómica en clases anteriores. Lo fundamental es entender de que la placenta representa en cierto modo una barrera, sobre todo para las moléculas grandes y las moléculas pequeñas difunden. La forma de división es por transporte activo, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Y por niveles diferenciales de concentración, en el caso de ciertos solutos, de mayor concentración a menor concentración, y en el caso de los gases por difusión simple. ¿Quién es más difusible? El CO2 obviamente es 20 veces más difusible
que el oxígeno. Entonces, entender de que la placenta es un órgano fundamental, actúa como muchos sistemas y órganos fetales, sin ellos el feto no podría sobrevivir. Actúa como pulmón, o sea, oxigenación. El intercambio de gases es fundamental, ¿no? Permite el pasaje a nivel del espacio intervelloso, el pasaje de oxígeno hacia el lado fetal y de CO2 del lado fetal hacia el lado materno. Entonces, la llegada de sangre cargada de CO2 de la economía fetal llega y ahí se hace el intercambio gaseoso correspondiente. Funciona como aparato digestivo por todos los nutrientes que lleva: aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, minerales, líquidos, etc. Actúa como riñón porque hace la homeostasis del medio interno, lo que es el pH, los electrolitos, los niveles de el líquido intracelular, extracelular, está regulado por la placenta. Actúa como un sistema endocrino, tiene que ver con muchas hormonas. Claro que hay unas hormonas que son propias del feto, como por ejemplo la progesterona. La progesterona que va sosteniendo inicialmente es el cuerpo lúteo en la madre, y después es la placenta que se encarga de la producción de la progesterona que mantiene el embarazo. Y los niveles de hormonas a nivel fetal pues son mínimos, van ascendiendo, pero es esencialmente función endocrina que está actuando, que está ejerciendo la placenta. El sistema de nutrición fetal o la forma de nutrir, como les he mencionado, la placenta es esencial. Nosotros las consideraciones que tenemos a este nivel es la nutrición de la madre, que tiene mucha relación con la nutrición del bebé. Entender que hay consideraciones para las vitaminas, para las proteínas, para los carbohidratos, básicamente el metabolismo de la glucosa. Y durante el embarazo tener en cuenta los macronutrientes fundamentales que tienen que ver con garantizar que los aminoácidos esenciales estén asegurados para la nutrición fetal, ¿no? Hay algunos aminoácidos esenciales que no los puede sintetizar el bebé, de tal manera que es a través de la placenta, a través de la alimentación de la madre, que se puede asegurar ello. Y después en la lactancia igualmente considerar algunos aspectos nutricionales, porque también a través de la leche materna es fundamental completar la lactancia o la alimentación externa. Tiene diferentes, sobre todo los mediadores, los carrier, mediadores de difusión de la glucosa, como es el GLUT1, GLUT2, GLUT3, la forma como las proteínas ingresan al organismo fetal, siempre dentro de las funciones de la placenta, igualmente los ácidos grasos. En la parte de fisiología del feto, que es bastante extenso, es importante entender de que anatómicamente hay diferencias sustanciales con el organismo del adulto, o sea, del recién nacido, ya extrauterino, y eso es fundamental tener en cuenta. Previamente, las consideraciones del líquido amniótico. El líquido amniótico, el líquido que baña al feto, al producto, tiene importancia, sobre todo de manera clínica. Las consideraciones del líquido amniótico, sobre todo en el tercer trimestre, es que debe estar entre 500 y 1500 a 2000 centímetros cúbicos. Por debajo estamos hablando de oligohidramnios, por encima de polihidramnios, ¿no? Cuando hablamos de polihidramnios, cuando hay excesiva cantidad de líquido amniótico, estamos
haciendo las consideraciones clínicas de la probabilidad de una malformación congénita, tanto en tubo digestivo como en tubo neural. Por decir una alteración en el canal neural, una hidrocefalia, una encefalocele, una espina bífida, pueden en un porcentaje, se sospecha cuando hay polihidramnios. Y en el otro lado, en un oligohidramnios, entender de que la fisiología del líquido esencialmente es el tragar el líquido, es el fluido que viene de los pulmones, el flujo urinario y lo que se trasuda intramembranosa como extramembranosamente. Todo ello configura la cantidad de líquido. Entonces, si el flujo urinario está disminuido, estamos pensando probablemente en una estenosis o una agenesia de alguno de los conductos, pues una agenesia de uretra, alteración de la vejiga, los uréteres, o problemas renales como riñones poliquísticos que no están tan alterados que no producen orina, por lo tanto, será un factor importante de disminución del líquido amniótico, y estamos hablando de los casos de oligohidramnios severo. En los casos de polihidramnios, entendemos de que el 85% son idiopáticos. Aparentemente no se sabe si estando todo bien, el feto está morfológicamente bien, pero hay bastante cantidad de líquido amniótico. Pero en un 15% sí está asociado a las alteraciones del tubo digestivo, como puede ser anillo imperforado, agenesia del tubo de duodeno, o problemas con disgenesias del esófago, etcétera. En un 15% sí está asociado a ello. El polihidramnio puede ser tan severo que el índice de líquido amniótico puede ser tan alto como más de 35, entendiendo de que el lila de 5 a 25 es normal, más de 25, de 25 a 30 estamos hablando de polihidramnios leve, de 30 a 35 moderado y más de 35 severo. Ello puede generar problemas a nivel de la respiración de la madre, o sea, el útero estar tan tenso, tan grande, que puede comprimir demasiado y comprometer el fuelle o el trabajo del diafragma y comprometer la respiración, al punto que tenemos que hacer una amniocentesis reductora, o sea, una amniorreducción, sacar lentamente 30 minutos a una hora, lentamente por lo menos 1 litro, litro y medio, ¿no? Luego a veces se puede estar juntando 3 litros, 4 litros, 5 litros de líquido amniótico que ya está comprometiendo la respiración de la paciente. En el caso de la circulación fetal, desde la fisiología fetal tenemos que ver consideraciones de la circulación fetal, ¿no? Que hay diferencias. La circulación en el feto es en paralelo, en cambio la circulación en el recién nacido y después es en serie. La sangre fetal igualmente, su hematopoiesis inicialmente arranca en el saco vitalino y después es en la placenta y el hígado fetal, para finalmente, cuando el recién nacido ya se traslada todo ello a la médula ósea. La hemoglobina fetal es diferente a la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A. En el sistema nervioso hay periodos de mielinización importante para poder tener una velocidad de maduración adecuada que no termina con el nacimiento del bebé, continúa hasta los 6, 7 años de edad en el niño. En el tracto gastrointestinal es importante entender que los diferentes compuestos, los factores de crecimiento y los diferentes compuestos que va tragando el feto van a configurar la luz del tubo digestivo, la formación del meconio, ¿no? Que tiene relación con las secreciones de hígado, páncreas. En el sistema urinario,
A medida que avanza la edad gestacional, la capacidad del riñón se va midiendo en su capacidad de la concentración de la orina, el mejor manejo de los diferentes electrolitos, es decir, mayor cantidad de electrolitos por volumen de líquido que va indicando mayor capacidad de concentrar la orina. ¿Y cómo lo medimos esto? En base a la ecografía Doppler, ¿no? Que nos puede determinar los flujos, resistencias, en base a los calibres de los diferentes vasos principales, accesorios, laterales, en base a la circulación cerebral, donde fundamentalmente se mide la arteria cerebral media, y configurando lo que es el perfil biofísico fetal, que de manera indirecta mide el funcionamiento tanto del cerebro como de la musculatura, si estamos hablando de movimientos fetales, por decir. Si hablamos de movimientos fetales, hay una correlación entre la madurez del sistema nervioso central con los movimientos fetales, con el sistema muscular del feto, ¿no? Si hay un bloqueo o una alteración, el feto va a estar básicamente estático, poco móvil, indicativo de que algún problema de tipo neurológico o de conexión con el sistema nervioso o con el sistema muscular haya. Y si hablamos en la conexión del sistema nervioso autónomo con los latidos cardíacos. Los latidos cardíacos tienen un promedio o un rango de 120 o 110, otros autores, vale decir, de 110 a 160, y que está en continua variabilidad, o sea, está entre 140, 130, 150, y se acelera si el bebé se mueve, si está quieto, durmiendo, disminuye, de tal manera que hay una variabilidad en función a la influencia o el efecto al trabajo del sistema nervioso del feto a través de terminales nerviosas a nivel del corazón. Si hay una desconexión total porque el feto está moribundo, porque el sistema nervioso ya no está bien oxigenado y en consecuencia no está manejando mediante el sistema nervioso autónomo, va a haber lo que se llama el automatismo cardíaco. Y entonces se ve una línea, un automatismo cardíaco de 100, de 80, que va bajando progresivamente, pero es una línea, no existe la variabilidad. Entonces se ve como las medidas clínicas del perfil biofísico a través del ecógrafo, el ecodoppler, podemos determinar parámetros que nos van indicando normalidad y deduciendo la función neurológica sobre el corazón, función neurológica sobre el sistema muscular, que nos da una idea del bienestar fetal. La circulación fetal, que es en paralelo, ¿no? La sangre más oxigenada es aquella que parte por la vena umbilical hacia el torrente sanguíneo fetal. La vena umbilical pasa y ingresando se transforma en el ductus venoso y que desemboca en la cava inferior, conjuntamente con las venas hepáticas, disminuyendo un poco su oxigenación, y entra a la aurícula derecha y por sus tabiques correspondientes hace posible que la sangre venosa, es decir, la sangre que proviene de la cava inferior, en su torrente más medial, tenga directo flujo en dirección al foramen oval, que es la membrana interauricular, que está permeable, ¿no? Y la periférica, la sangre periférica menos oxigenada, se queda en la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho.
Además, la aurícula derecha está recibiendo la sangre desoxigenada o poco oxigenada proveniente de la vena cava superior. Entonces, el flujo periférico que viene de la vena cava inferior más lo de la vena cava superior se acumula en la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, y de ahí por la arteria pulmonar fluye una mínima cantidad al poco territorio vascular pulmonar, porque los pulmones están colapsados, porque justamente el sistema pulmonar es mínimo. Quien está actuando como pulmón básicamente es la placenta, y la mayor cantidad del volumen que llega a la arteria pulmonar se desemboca en la aorta descendente a través del ductus arterioso. Entonces, estos shunts, el foramen oval, el ductus arterioso y el ductus venoso son fundamentales. Hacen posible una circulación en paralelo que es fundamental para que ocurra adecuada oxigenación. Entonces, sigamos, esa es la vía. La otra vía en paralelo es que la sangre muy oxigenada pasó al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, perdón, al aurículo izquierdo, repito. La sangre medial que viene de la vena cava inferior atraviesa rápidamente la aurícula derecha, se dirige, atraviesa el foramen oval y desemboca en la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, que da lugar a sangre expulsada con buenos niveles de oxígeno para el territorio superior, para la cabeza y los miembros superiores, y un porcentaje menor pero importante para la circulación coronaria. Esa sangre bien oxigenada, después de dar irrigación a la cabeza y los miembros superiores, baja, ¿no?, en el callado de la aorta y se junta con la sangre proveniente del ductus arterioso, y es que disminuye su saturación de oxígeno, y es más que suficiente ese tipo de saturación de oxígeno para poder oxigenar a todo el territorio esplácnico, los miembros inferiores, y regresar a través de las arterias ilíacas internas, que finalmente se configuran a nivel del ombligo en las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales que van a llevar la sangre menos oxigenada para ser oxigenada justamente en la placenta. Entonces, se configura un sistema general de baja resistencia, de alto flujo, y el territorio pulmonar, que es de alta resistencia y bajo flujo. Esto cambia dramáticamente en el momento del parto. En el momento del parto se dan dos cambios fundamentales: el cese de la circulación umbilicoplacentaria y establecimiento de la adecuada circulación pulmonar. O sea, de manera brusca, el pinzado del cordón hace que aumente la presión, de retorno, ya no va a regresar flujo por las arterias umbilicales, y empieza y cambia dramáticamente la circulación pulmonar a convertirse en baja resistencia y alto flujo. Disminuye considerablemente el flujo a través del ductus arterioso y el foramen oval, para establecerse de manera clara y contundente la circulación pulmonar con alto flujo y baja resistencia, al punto que se nivelan las presiones de ambos lados del ductus arterioso, y ese se colapsa de manera funcional, y después de unos meses ya de manera física. Lo mismo ocurre con el foramen oval. Entender de que en la circulación, gracias a la ecografía Doppler, nosotros podemos determinar detalles
a nivel de los ductus, tanto el ductus arterioso, a nivel del foramen oval y a nivel del ductus venoso. De los tres, el más útil clínicamente es el fluido a través del ductus venoso, donde normalmente debe haber los picos de flujo sanguíneo por encima de la línea basal, indicativo que el avance, de acuerdo al funcionamiento del corazón, siempre es proactivo hacia adelante. Por más que esté en diástole, siempre debe estar por encima de la línea basal, indicativo que la sangre, un glóbulo rojo, sigue avanzando con más velocidad, con menos velocidad, de acuerdo a las fases del corazón, pero nunca detenerse. Si está próximo a detenerse, significa que se alinea con la línea basal, o sea, la diástole llega a la línea basal, o sea, desaparece la diástole, ya es un indicativo ominoso, problema cardíaco, el problema fetal. Y si incluso la onda, la falta de diástole se hace negativa por debajo de la línea basal, significa que la sangre avanza y se retrocede un poco. Eso es mucho peor todavía, indicativo de un bebé moribundo. Ello nos ayuda a poder determinar el estado de oxigenación fetal. Cuando vemos de que ya está disminuyendo la diástole, no esperamos que llegue a la línea basal, porque ya sabemos que llega a la línea basal y se hace negativa y el bebé en cualquier momento fallece. Es un signo importante que nos ayuda para poder hacer las consideraciones correspondientes. Si tenemos un paciente con preeclampsia y con compromiso placentario y el feto está cada vez más comprometido, esto nos ayuda rápidamente a poder actuar, ¿no? Hacer una cesárea de urgencia, aún cuando sepamos que el bebé esté prematuro, valoramos las posibilidades, porque a veces está tan prematuro que igual se va a morir estando adentro que afuera. Nos ha ocurrido. Pero existe por lo menos esa opción, esa posibilidad. Si un bebé está mal a los 18, 20 semanas, no queda otra. Sabemos que adentro o afuera igual se va a morir. Pero si a partir de las 26, 27 hay una posibilidad de sobrevivencia extrauterina, tenemos la opción de hacer una cesárea de emergencia y sacar al bebé. Que sabemos que si va progresando esto que es deleterio, si va progresando se va a morir intrauterinamente. Esa es la secuencia o la historia natural de un bebé que tiene un retardo de crecimiento intrauterino severo que finalmente fallece intrauterinamente. Consideraciones rápidas respecto a la hemoglobina fetal, la hemoglobina F en relación a la hemoglobina A. Entender que la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno, de tal manera que pocas cantidades de hemoglobina F pueden captar mucha cantidad de oxígeno, a diferencia de la hemoglobina A, y tiene mucho que ver con las curvas de disociación, sobre todo en función de los niveles de 2,3 difosfoglicerato que está presente en los eritrocitos, tanto fetales como del adulto, la hemoglobina A, que progresivamente la proporción de hemoglobina fetal va disminuyendo en favor de la hemoglobina A. El recién nacido tiene un porcentaje de glóbulos rojos con hemoglobina F, y eso va finalmente cambiándose en la época o en el estado neonatal. El funcionamiento pulmonar. Es bien conocido que anatómicamente el pulmón puede estar ya con alvéolos a partir de las 30 a 32 semanas, pero necesita maduración funcional que implica la presencia del surfactante, del complejo surfactante, ¿no? Fosfatidilglicerol, lecitina, esfingomielina, son las lipoproteínas fundamentales que se producen a nivel del neumocito tipo 2, los complejos surfactante en los cuerpos lamelares o el aparato de Golgi de los neumocitos tipo 2 que van produciendo progresivamente ello, hasta que se produce o se detecte en el líquido amniótico la presencia de fosfatidilglicerol, indica que ya hay confianza de que los pulmones están
están maduros, que ya puede respirar el producto extrauterinamente. Puede que no haya fosfatidilglicerol y en algunos casos no haber problema de membrana hialina, pero en algunos casos sí lo puede haber. Entonces, hay diferentes pruebas para detectar la modularidad pulmonar fetal. La principal de prevención es estar seguros de la edad gestacional, porque fisiológicamente, a partir de las 34 semanas, el producto, sin necesidad de intervención médica, el producto debe estar, los pulmones deben estar ya maduros. Pero existe patología que adelanta y atrasa la madurez pulmonar fetal. Patología que adelanta es, por ejemplo, la preeclampsia y eclampsia. Hemos tenido bebés que salen a las 31 semanas respirando sin tener mayor problema, porque el estrés fetal que produce la alteración de la irrigación o el problema placentario genera adelanto de la madurez. Y hay otra patología que la retrasa, ¿no? Hormonalmente, por los niveles altos de glucosa que puede tener el feto, aumenta la insulina y un hiperinsulinismo secundario, y esto puede retrasar la madurez pulmonar fetal, al punto que pacientes que son diabéticas y que por alguna razón tenemos que saltarlos, son 37 semanas, sacamos al bebé pensando que ya está maduro pulmonarmente y nos hace síndrome de dificultad respiratoria, membrana hialina. En el caso que les mencioné del error de edad gestacional de una paciente que murió de un bebé que nació con membrana hialina, les estoy hablando de hace más de 15, 20 años, porque ahí todavía no había surfactante exógeno, que ahora es comercial, es un producto comercial muy preciado en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, de tal manera que si hay atisbos de membrana hialina, ya le están dando sus pulsitos, sus pequeños puffs de líquido surfactante externo para que no ocurra ello. Antes pues no había ese producto. Lo que mencioné, que a medida que va avanzando de pronefros, mesonefros a metonefros, que sea el riñón maduro, embriológicamente hablando, si este riñón está funcionando, cada vez regula bien tanto cantidad de líquido amniótico como su composición. La tiroides fetal es fundamental entender que tiene que estar un adecuado nivel de la tiroides, de las hormonas tiroideas, para que se produzcan los picos adecuados de mielinización del sistema nervioso central. Entenderán que hay dos picos, ¿no? Un pico precoz de mielinización del sistema nervioso central y otro que arranca desde las 26, 28 semanas del sexto mes hasta incluso mucho después, ¿no? Hasta los 3, 4, 5 años son periodos de mielinización fundamental para el desarrollo neurológico adecuado del nuevo ser. Todo es importante en función de los niveles. Ocurre, obviamente, hipotiroidismo congénito. Un hipotiroidismo congénito que lo detectamos recién en nacimiento tiene algunas deficiencias, pero no podemos llegar al punto que llegue al cretinismo. Tenemos que hacer lo que se llama el tamizaje neonatal. Antes no había tamizaje neonatal en el ministerio. Una cosa terrible, ¿no? Cantidad de hipotiroideos, de cretinitos, etcétera, ¿no? Es fundamental. Claro, puede no haber relación directa entre el estado tiroideo fetal y el estado tiroideo materno, pero cuidar el estado tiroideo materno es esencial porque es posible que pasen ¿cómo se llama? Las hormonas tiroideas en mínima proporción que garanticen ello. Si la madre es hipotiroidea, también puede haber. Si el bebé es normotiroideo, así la madre sea hipotiroidea, no hay problema, pero siempre es garantizar ello. Un estudio que hicieron los venezolanos indicaron de que darle de manera indiscriminada hormona tiroidea a las pacientes embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, les generaron bebés mucho más saludables desde el punto de vista neurológico, de habilidades, etc. Otro estudio americano eso lo descartó, pero ellos siguen con ello, o sea, dando dosis mínimas, por más que sea tiroidea a la madre, dosis mínima a la madre cuando está empezando el embarazo. Pero es fundamental en el momento del control del embarazo detectar el nivel tiroideo de la madre.
si es hipotiroidea, inmediatamente le darle tratamiento. O sea, desde siempre, a toda embarazada o toda mujer en edad reproductiva, además de darle ácido fólico, asegurarse que tenga todas las vacunas, sobre todo de la rubiola, del citomegalovirus, o que se infecte con citomegalovirus, porque una prima infección en el comienzo del embarazo pues, es fatal, es catastrófico, como muchas. Entonces, en la preparación preconcepcional de una paciente que piensa embarazarse, tenemos que cuidar muchas cosas. Ciertas infecciones que es conveniente que asuma la paciente antes de, como es la rubiola, el citomegalovirus, y se vacune con todas las vacunas que haya posibles, y no vaya a ser que tenga una prima infección recién en el embarazo con compromiso fetal. Y una de ellas también es detectar si hay alteraciones de tipo genético, ¿no? Problemas enzimáticos, problemas que si se detecta en el momento del nacimiento, puede hacerse el tamizaje neonatal. Existen diferentes packs o kits. Uno que descarte de 12 enfermedades enzimáticas, otro de 60, ¿no? El de 12 es gratis, lo da el ministerio, el de 60, obviamente, uno se lo tiene que pagar, ¿no? Cuesta entre 400, 600 soles, que están bien invertidos si uno quiere estar con la tranquilidad y confianza que el recién nacido no tiene ninguna de esas 60 alteraciones genéticas que puede tener un recién nacido. Y finalmente lo que es el sexo fetal, para entender de que lo primero, a veces, de acuerdo al grado nivel cultural de la paciente, es la prioridad que tiene de saber cómo ha nacido el bebé, ¿no? Una paciente que tiene un nivel cultural mediano, alto, le va a preguntar, ¿cómo está mi bebé? Si está bien, si no tiene malformaciones. En cambio, a medida que baja, eso es un estudio que hicieron, que a medida que baja el nivel cultural, lo que piensan, ¿y qué es? ¿Hombre o mujer? Y siempre está, por más alto nivel cultural que tenga la madre, siempre quiere saber si es hombre o mujer. Claro que ahora en estos tiempos ya la gran mayoría ya saben si es hombre o mujer, ¿no? Hubo un caso justo en el hospital, y ahora menciono porque yo he trabajado ahí muchos años. Una paciente está en parto y están atendiendo al bebé, ya está naciendo, y sale el bebé, nace el bebé, y se entiende que quien debe dar la información es el médico que atiende, el ginecólogo y la obstetriz, y lo pasa el bebé al pediatra, neonatólogo. Entonces, lo oficial es que el neonatólogo finalmente dé la información del sexo del bebé, además de muchas cosas, ¿no? Si está bien, tiene malformaciones, cómo ha nacido, si está con buen agar, etcétera. Aquí es esencial es el neonatólogo, pero el neonatólogo se da su tiempo, pues, ¿no? Se da su tiempo, lo lleva, etcétera, le hace la reanimación, ve, lo revisa, le hace el examen físico minucioso, determina todo ello y finalmente sale a la puerta. Ahí todo el familión que está esperando noticias, quiere saber cómo está el bebé, que si es hombre, si es mujer, etcétera. Claro, ahora ya con la ecografía la mayoría sabe, pero en ese tiempo, en ese caso que les menciono, no había todavía con claridad, el ecógrafo todavía estaba incipiente, no había mucha confianza en la información ecográfica del sexo. Entonces, el neonatólogo sale y va a dar información. Miren, el bebé está en buenas condiciones, pero no sabemos si es hombre o mujer. Y iba a decir la información de, ¿no?, que había una ambigüedad en el sexo del bebé. Y automáticamente la familia, ¿qué? ¿Cómo? Si es varón. ¿Qué nos quiere decir? Es varón, sabemos que es varón. Pero ¿quién les da esa información? Nos han dicho que es varón. Y entonces empezó un lío. Dijeron, seguro nos han cambiado el bebé, por eso es que no. Y resulta que realmente era una mujercita con genitales ambiguos. Mujercita con genitales ambiguos. ¿Y qué pasó? En el momento que nació el bebé, era
eran unos labios mayores escrotizados, era un clítoris grande, una clitoromegalia. ¿Y quién vio primero, quién quiso ganarse los porotos con la familia? La técnica, ¿no? Aquella que es, digamos, del menor rango de todo el equipo de salud, ¿no? Fue rápidamente a ganarse, decimos pues, ciertos beneficios, por lo menos de agradecimiento de la información. Salió en la primera. Felicidades, hombrecito. Entenderán ustedes la tremenda contrariedad de la familia cuando dijeron que había cierta ambigüedad en los genitales y parece que es una mujercita con genitales masculinizados. Un lío tremendo, un lío en ese tiempo incluso con amenaza de juicio y de tanta cosa porque dijeron, les cambiaron las guaguas, les cambiaron el bebé. Y un montón de problemas por el detalle de genitales ambiguos, que es una emergencia en la sala de partos. Entonces, toda la parte teórica de cómo se asigne el sexo, ustedes lo saben por embriología, entender que para que se configure el sexo masculino, tiene el doble, el triple más de requisitos que, para que se configure el sistema, el sexo en la mujercita, ¿no? Que cuando hay defectos en los requisitos para ser varón, por default, se sigue la vía metabólica para la conformación de genitales femeninos. Por ejemplo, si es un producto XY en el cromosoma Y está el gen SRY, que se encarga finalmente de hacer tiene que ver con la presencia de testículo y el testículo tiene que ver con la producción de testosterona, de hidrotestosterona, que es esencial para la diferenciación de los caracteres sexuales externos. Si hay un problema genético de insensibilidad a andrógenos, una alteración en los receptores, no va a haber entonces este efecto de diferenciación. Entonces, si hay una insensibilidad parcial o insensibilidad total, no se va a configurar los caracteres sexuales externos de un varoncito, sino va a ser de mujercita, ¿no es cierto? Y ese es el pseudohermafroditismo masculino, porque de arranque es XY, que por alteraciones en los receptores o problemas va a haber una diferenciación a mujer. En el caso del pseudohermafroditismo femenino, o sea, arranca con XX, se trata de una mujercita que por influjo de andrógenos existe una escrotización, una masculinización de los genitales, mayor crecimiento del clítoris, cierre, ¿no?, vulvar y escrotización de los labios mayores, como ocurrió en esta niñita que había recibido muchas hormonas por amenaza de aborto. En esos tiempos pues, no eran tan buenas las hormonas para la amenaza de aborto, siempre había esos efectos indeseables, y se escrotizó, etc. Claro que se puede revertir eso con un tratamiento tanto hormonal como quirúrgico, ¿no? Se puede revertir. En los tiempos actuales, pues, los medicamentos hormonales que se dan a la embarazada, que tiene amenaza de aborto, que requiere tratamiento hormonal estando embarazada, en el primer trimestre sobre todo, están mucho mejor logrados, ¿no? Que no tengan estos efectos indeseables. Y entonces tenemos que, para poder asignar el sexo al producto, tenemos la temporalidad, que es uno de los beneficios a medida que avanza la tecnología, ¿no? Antes, cuando no existía la ecografía, pues se basaba en los latidos cardiofetales, los bebés que tienen latidos más aumentados, con mayor frecuencia son varones, los de menos son mujeres, los que se mueven en un sentido, los que les saca cadera, no saca cadera, bueno, y mil de cosas, y claro que a veces coincidía y eran puntos para aquella persona que se daba de muy sabedora de cuándo es hombre, cuándo es mujer.
Para algo con la ecografía, pues no podemos entender, y cada vez a menos edad gestacional. Si el sexo está determinado desde la fecundación, ¿cómo podemos determinar el sexo? Ya pues tenemos, los pacientes que se sometan a fertilización in vitro ya pueden saberse exactamente desde el inicio si es hombre o mujer. Yo implanto un embrión femenino, ya yo sé que es mujer, si sigue adelante. O yo implanto un embrión masculino, ¿no? Antes no se podía determinar ello, basta que hagan los embriones y que se implanten, pero ahora con el análisis preimplantacional que tiene la finalidad de descartar enfermedades genéticas, cromosomiales antes de implantar el producto, además estoy determinando el sexo. Entonces, ese es el punto más temprano, de acuerdo a la tecnología actual, que puedo yo determinar el sexo, al punto que se puede escoger. De todos los embrioncitos que tiene, que hemos conseguido la pareja, podemos escoger el varoncito que nos falta, porque tenemos 3 mujercitas. Se puede. Los chinos, queremos varón, lo pueden hacer, claro que la ley les prohíbe, ¿no? Y sobre todo cuando había esa ley terrible que las familias solo pueden tener un bebé, y como económicamente era mucho más conveniente tener hombre que labraba la tierra respecto a la mujer. Con el advenimiento de la ecografía hubieron un montón de abortos provocados, porque con la ecografía se podía detectar si es mujercita, sospecha de mujer, automáticamente aborto. Si es varoncito, seguía adelante. Cosas terribles, ¿no? Es el desfase entre el avance de la ciencia con el avance de las medidas políticas, medidas legales, etc. Entonces, tenemos que es fundamental la determinar el sexo. Nosotros podemos ecográficamente determinar que el tubérculo genital tiene una orientación. En el recuadro superior izquierdo ven dos diagramas. El de arriba es varoncito porque se puede detectar a las 12, 13 semanas la presencia del tubérculo y su orientación en esta posición de la figura, ¿no es cierto? Se puede determinar el tubérculo que tiene una orientación cefálica en dirección hacia la cabeza del feto. En cambio, si el tubérculo genital es caudal o hacia atrás, es mujercita. Para eso se requieren buenos ecógrafos, y es posible, ¿no? Los ecógrafos convencionales, baratos, es bien variable, no es tan confiable, pero han aparecido ecógrafos de $80,000, $100,000 que perfecta y clarísimamente se puede ver y se puede rápidamente detectar el sexo a las 12 semanas, 10 semanas. Y a medida que más sofisticados son los aparatos, se va a poder detectar con mayor precocidad. Y yo les agradezco, bueno, eso es lo que había mencionado, los tipos de genitales ambiguos. Yo les agradezco y les pido mil disculpas por las dificultades que he podido tener. Si hubiera alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias. Estamos viéndonos hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor.